Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat muy de verano. Hoy empieza el verano y la idea es hablar de cáncer de piel con un hashtag que se llama Pregunta Cáncer de Piel, con lo cual nos puede seguir en redes sociales y también nos puede seguir en streaming por la página web de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hoy tenemos un experto sobre el tema que vamos a hablar, un dermatólogo, director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, jefe de servicio del Hospital Puerta del Mar y además es vicepresidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología, con la cual tenemos una relación muy estrecha con la Escuela Andaluza de Salud Pública y que el verano pasado ya hicimos actividades y este año naturalmente queremos hacer actividades porque prevenir, en este caso, todos los aspectos de tomar bien el sol, que no nos queme, es fundamental. Y, por tanto, muchas gracias al doctor Mario Linares por estar con nosotros. Hola, Mario. Gracias, muchas gracias, Joan Carles. Estamos muy contentos desde Cádiz de poder participar en esta interesante iniciativa para la Escuela de Pacientes y tener un canal más para poder emitir mensajes de prevención. Bien, tenemos muchas preguntas. Vamos a ello, si te parece. Hay una pregunta ¿qué tipos de cáncer de piel existen? Cuéntanos un poco sobre cáncer de piel y qué tipos hay. El cáncer de piel es extremadamente frecuente. Se dice que el cáncer de piel es el más frecuente que hay en la especie humana. Y concretamente hay tres que son los más importantes. El carcinoma vasocelular, que vemos con frecuencia, sobre todo en personas mayores, y suele observarse en las zonas expuestas al sol, y es un carcinoma que es bastante indolente, puede crecer durante tiempo sin más malignidad que la local, es decir, que se extiende y crece sin control. Hay otro carcinoma y otro cáncer que se llama cáncer espinocelular. Este ya es un poco más preocupante, tiene más malignidad local y es capaz de producir, a veces, por suerte, algunas metástasis. El cáncer que más nos preocupa y al que más atención prestamos, que es el melanoma. El melanoma es un cáncer derivado de las células que le dan color a la piel, que se llaman melanocitos, que son las que ponen mediante un pigmento que se llama melanina. Siempre derivan de los lunares, con lo cual, si vigilamos de alguna manera los lunares, podemos prevenir y hacer un diagnóstico precoz de este cáncer. Muy bien, por tanto tenemos tres tipos de cáncer, uno más de personas mayores en zonas expuestas al sol, otro más invasivo, que sería el espinocelular, y un tercero que es el que más nos preocupa probablemente por su malignidad, que es el melanoma, ¿no? Sí. Hay una pregunta que nos hace, que hemos recibido por correo electrónico de Montemayor y pregunta, ¿el cáncer de piel es hereditario? Bueno, en cierto modo sí, porque lo que más que heredarse el cáncer, se hereda la tendencia a tener cáncer. Me explico. Hay algunas enfermedades o síndromes complejos, que son enfermedades con alteraciones genéticas, enfermedades raras, que dentro de sus manifestaciones pueden incluir el cáncer de piel. Pero esto no es una cosa que sea muy común, son enfermedades que las vemos nosotros y casi siempre podemos prevenir. Lo que sí que se puede heredar es una tendencia a desarrollar el cáncer frente a estímulos como pueden ser la exposición solar prolongada o la quemadura. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que tenga cáncer obviamente va a dejar a sus hijos en herencia el cáncer, pero sí puede haber cierta tendencia
por lo cual la prevención debe de ser mayor en este grupo de personas. Por tanto, cierta tendencia hereditaria, por tanto, eso implica mayores controles, que sería un poco la idea fundamental en ese sentido. Has hablado que el vaso celular es un cáncer más ligado a personas mayores, entendido, y nos preguntan sobre si hay una edad de riesgo del cáncer de piel. Para el cáncer de piel, pues desgraciadamente es menor. Antes se podía decir que eran a partir de los 60 años hacer este tipo de lesiones. Pero el hecho de que le guste poner sol más, pues ha hecho que haya pues mayores factores de la quemadura solar, que es muy importante y que nos preocupa mucho a los dermatólogos, y son las cabinas de bronceado. El uso indiscriminado y sin control de las también ha disminuido el cáncer de piel, por lo cual tenemos que tener presente que cada vez son más jóvenes las personas que tienen cáncer de piel, y nuestro ya no va dirigido a ellos solamente en cuanto a prevención, sino también a... Por tanto, una de las cosas que has comentado es la preocupación de los dermatólogos por las cabinas de bronceado, ¿no? Cuéntanos un poco más al respecto. ¿Cuál es ¿Es viendo mucho incremento de cáncer debido al uso indiscriminado o al uso poco controlado de esas cabinas? Sí, eso es un que conocemos con compañeros del Hospital Virgen de las Navidades. Hicimos un estudio sobre esto y demostramos las jóvenes que toman rayos ultravioleta en las cabinas de bronceado. Si bien es cierto que tienen unos controles de pasarlo para utilizar, también es cierto que su uso prolongado de la A, que son los que ponen moreno, se ha visto que tiene que ver incidencia del cáncer de piel. Esto pues nos preocupa y es algo que intentamos hacer llegar a nuestros pacientes. Muy bien, por tanto, hay que extremar la precaución con las cabinas de bronceado. Y tenemos algunas preguntas sobre detección del cáncer. Hay una pregunta que nos llama ¿cómo se detecta el cáncer de piel? Y hay otra sobre cómo podemos detectar las lesiones sospechosas. Bueno, yo venía preparado, yo venía bastante preparado. Un folleto que algo se puede ver. Yo lo acercaré un poco, pero creo que va a ser más cómodo. Con factores de riesgo, como los signos de alarma, sobre todo de sospecha de alarma, son muy fáciles. Que forma formado por las siglas A, B, C, D, E, de aprenderlo. Los signos de alarma de una lesión son la asimetría, la B, los bordes irregulares, la coloración heterogénea, el diámetro mayor de 6 milímetros, que es lo que mide un bolígrafo por detrás, y la elevación desigual. Hacen de una forma armónica. ABCDE, ¿no? Por tanto, para recordar, asimetría, bordes irregulares, coloración diversa, ¿no? Diámetro mayor de 6 milímetros y elevación desigual, ¿no? Sí, así es. Luego, eso son datos objetivos, pero hay datos que son subjetivos, es decir, que el paciente los cuenta, como pueden ser el picor, el rápido crecimiento,
el cambio, en definitiva. Y el cambio también debe de hacer a un sanitario. Nosotros decimos que cuando alguien es decir, tiene que consultar de oferta, ¿no? Como las ofertas de los supermercados, para que la oferta que hacemos nosotros en las consultas de dermatología para favorecer el diagnóstico precoz. En ese sentido nos pregunta una persona, nos dice, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse revisiones? ¿No? ¿Qué le podemos decir? Bueno, esa pregunta es buena porque no todo el mundo con la misma regularidad. Si uno tiene cáncer de piel, como puede ser que se quema con facilidad, tener una exposición solar crónica o abuso de cabinas de bronceado, haber solares en la infancia sobre todo, tener antecedentes familiares de cáncer, el contacto con sustancias químicas que puedan ser, o incluso la inmunodepresión, pacientes que son sometidos a trasplante, una inmunosupresión crónica, o pacientes que tienen muchos lunares, más de 50. Esos pacientes, una revisión al menos anual, que no tienen estos factores de resultado, pues sí pueden diferir un poco la revisión. A lo mejor una revisión cada 2 o 3 años, entre en cambio, sería suficiente. Perfecto. Por tanto, antes decíamos controles importantes para personas que usan cabinas, que hemos dicho que tienen que tener su control de calidad y la preocupación por el incremento de cáncer de piel. Y hemos dicho unos controles con una periodicidad diversa en función de las características de cada persona, como otra de los temas importantes. Hay una pregunta que va ligado a si hay personas que están más predispuestas a sufrir cáncer de piel. Hay algunas personas, antes decíamos personas mayores, pero hay personas, también decíamos quien ha tenido en su familia algún tipo de cáncer de piel, pero hay algunas personas más predispuestas a sufrir cáncer de piel. Bueno, existen enfermedades que sí que predisponen. Hay un síndrome que se llama síndrome de Gorlin. Personas desde muy jóvenes y de forma familiar tienen carcinomas vasocelulares acompañados de algunas otras malformaciones esqueléticas, óseas, de diferente tipo. Para nosotros son sencillos de diagnosticar y tratar de forma precoz. Muchas de las enfermedades que predisponen a los cánceres son enfermedades en las cuales el ADN, es decir, el genético que determina todas las proteínas y todas las funciones que hay en nuestro organismo, es un ADN demasiado sensible y no se repara bien, con lo cual tienen tendencia a la formación de cánceres frente al estímulo, uno de los principales estímulos que conocemos, que puede ser radiación solar. Esto es, diré, constitucionales, ¿no? Que se podrían decir que son incluso marcadores de riesgo, más que factores de riesgo. En cuanto a factores de riesgo, los ambientales, los carcinógenos, como puede ser, por ejemplo, el arsénico, las breas, el tabaco. Todo esto son cofactores que pueden ayudar. Y por último, algunas infecciones que sí se conoce que pueden ser el cáncer de piel, entre las cuales pues destaca sobre todo el virus del papiloma humano en sus variantes y genotipos, y también enfermedades infecciosas que produzcan inmunodepresión, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana, que también favorece la formación de cáncer de piel. Es decir, que de alguna forma tenemos diferentes factores de riesgo, ¿no? Algunos ligados a algunas afectación de la inmunidad, diríamos, ¿no? De las defensas de tal, y otras más ligadas a infecciones o a aspectos ambientales que pueden generar más posibilidades, más riesgo o tener algún marcador de riesgo, ¿no? Que puede facilitar sufrir un cáncer de piel. En ese sentido,
Hay una persona que pregunta que cuánto sol es negativo, ¿no? Y incluso si hay alguna forma de broncearse saludablemente, ¿no? Bueno, el sol yo creo que no es negativo. Lo que es negativo es solar. Uno puede tomar, el sol no se toma como se toma una cerveza, el sol te da. El sol es casi imposible. Vivimos en Cádiz y, bueno, pues uno de los sitios con más sol de Europa, tenemos más de 3.000 horas. El principal mandamiento para que uno tome el sol de forma adecuada son quemaduras solares. Quemaduras solares es que no se tomó el sol bien. Ejemplo de que cuáles son las mejores horas de sol, siempre le decimos a los pacientes que la sombra tiene que ser más larga que uno. Por larga significa que el sol no está arriba del todo, porque cuando el sol está arriba, la sombra es corta. Y entonces la incidencia del sol es mayor. Muy bien. Tenemos luego muchas preguntas sobre el tema del melanoma. Tú antes comentabas uno de los tipos de cáncer de piel era el melanoma y todo tal, y dice, hay una pregunta, dice, se ha incrementado desde los años 50 hasta hoy, el melanoma se ha incrementado mucho. ¿A qué cree el doctor Mario Linares que se debe ese aumento? Bueno, yo creo que ha aumentado por dos cosas bastante claras. Una es el aumento de incidencia, después con sociales, entre los que está el uso del sol de forma recreativa para broncearse. La moda ha ayudado a que aumente de piel. Pero también hay que reconocer que el cáncer de piel, porque también se ha aumentado el diagnóstico precoz del cáncer. Este aumento de, diremos, de la incidencia, este incremento del cáncer de piel, no se ha visto reflejado en una mayor mortalidad, porque la mayoría de cánceres que vamos diagnosticando son cánceres pequeños. Una de las grandes ventajas que respecto a otros cánceres es que es fácil de diagnosticar, forma precoz y también lleva un tratamiento precoz. Con muchas ocasiones es muy satisfactorio y tiene muy pocos problemas. Y hay una, ligado hablar un poco de cómo es este melanoma maligno. Tenemos una pregunta sobre si es curable el melanoma y un poco la propagación del melanoma. Tenemos, digo, varias preguntas que nos podrías contestar. Sí, el melanoma realmente es una lesión, un lunar distinto. Es un lunar que es muy negro. Feo, porque no es armónico, más redonda como un lunar normal o de forma ovalada, crece por otra. Luego es un lunar cuanto a color, hacia el resto de los lunares, diferentes tonos de color. Todo esto tiene que hacernos pensar en que ese lunar no es bueno. Habitualmente los melanomas en extensión, a lo ancho, por así decirlo, en el que crecen hacia abajo. Este problema del melanoma. Pueden dar metástasis, pueden hacia otro lado y propagar este cáncer a otras zonas del cuerpo, fundamentalmente en los ganglios linfáticos. Nosotros cuando vemos un melanoma, es decir, el patólogo es el que nos dice que esto es un melanoma. Estudiar y lo que dicen los expertos, cuando sabemos que esto es muy importante. Decías, por tanto, el melanoma decías que el melanoma es un lunar
Sí, perdona. Sí, Mario. Y nos un poco la supervivencia, el grosor fácil del melanoma y que se pueda. Y luego hay una técnica que es muy fina, que se llama biopsia selectiva del ganglio centinela. Esta nos permite, si hay algún estado de fólica, y nos ayuda también a evaluar y a estadiar el mejor de los tratamientos posibles para el melanoma. Muy bien. Por tanto, decíamos que decías que el melanoma es un lunar feo, ¿no? Negro, y por tanto, sí, teniendo en cuenta que esa es una de las características que permite valorarlo y diagnosticarlo. Diagnóstico, como decías, anatomopatológico, ¿no? Que se hace un diagnóstico de un patólogo. Ahí tenemos varias preguntas sobre lunares. Decía, hay una pregunta que dice, los lunares en la planta del pie, ¿nos tenemos que preocupar más que en otras zonas de nuestro cuerpo? Dice que estos lunares van aumentando de tamaño con los años. No hay bordes irregulares ni cambio de color. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, estoy sorprendido por la cantidad de preguntas que hace la gente, ¿no? Que tiene mucho interés esto del cáncer de piel, de que hayamos podido contactar y dar respuesta a todas estas inquietudes. Los lunares de la planta del pie, un problema que es que son difíciles de ver porque uno no se suele mirar mucho la planta de los pies. Entonces, requiere una revisión un poco más frecuente de los lunares, porque puede perderse la perspectiva de su evolución. Por ejemplo, en la raza asiática o en la raza negra, los lunares en los pies sí pueden tener mayor riesgo de melanoma. Eso en la raza caucásica no suele ocurrir, pero hay que estar atento, sobre todo si son lunares grandes, mayores milímetros. Hay una técnica que es una cosa que se llama dermatoscopia, que es una lupa que nos permite ver los lunares de mucho y nos permite contemplar si hay algunas características que nos diagnóstico aún más precoz que simplemente al ojo desnudo. Perfecto. Hay una pregunta, por tanto, tenemos que como la planta del pie no nos la miramos siempre, la dificultad de verlo, ¿no? Y, por tanto, la importancia en el caso de estar pendiente. Hay en la misma pregunta de Marta Fernández, decía, en la historia familiar hay un carcinoma epidermoide y antecedentes de quemaduras solares importantes antes de los 18 años. No sé si esto es algo a tener en cuenta. Pues sí, eso es algo importante. Parece que sabemos muchas cosas, pero realmente cuando empezamos a ver los factores de riesgo, al final los reducimos a poco. Y uno de los que sí sabemos que es importante es la quemadura solar antes de los 18 años. Vemos que la fotoprotección solar es un juego de niños, porque los más deben de ser los niños. Los padres deben de inculcar a sus hijos el hábito de la fotoprotección solar, porque la mayoría del sol que toma una persona lo hace antes de los 80% del sol que toma. Y las quemaduras en este periodo son fundamentales para el desarrollo de cáncer de piel. El epidermoide, pues bueno, celular, puede tener que estos factores de riesgo. Una revisión anual, como dijimos antes, es suficiente para hacer una detección de forma precoz.
en ese sentido, hay una pregunta que hay algunas preguntas sobre las cremas. Una de la misma Marta Fernández dice, ¿sirve la crema de un año para otro? Tú antes hablabas de la importancia del hábito de los niños de la fotoprotección solar y que el 80% del sol que recibimos lo hacemos antes de los 20 años. Y nos preguntan sobre esos hábitos de fotoprotección, si sirve la crema de un año para otro. Bueno, dice, tengo dos, una está acuosa. Hace unos años me atendió y tuve una magnífica experiencia contigo, Mario. Dices, usted un muy buen profesional y saludos desde San Fernando. Que nos dan saludos de San Fernando, un paciente que ha sido paciente tuya, que dices que eres un buen profesional. Muchas gracias. Bueno, las cremas, hay dos tipos de crema. Uno, cremas de protección física, que cualquiera las conoce, porque son esas cremas que uno se la pone en la piel y deja la piel muy blanca, físico de los rayos del sol. En esta, los componentes que tiene este tipo de crema son bastante estables. Otro tipo de crema, que son las que tienen factores de protección químico y que desde el punto de vista galénico, del punto de vista de formulación, pues permite hacer cremas que sean más ligeras o que son en spray, pero tienen el problema de que estas sustancias son un poquito más inestables. Entonces, en caso de un año a otro, esas cremas, pues si uno se fija, pero tiene que fijarse mucho, en las cremas viene como un pequeño tarrito con una tapa abierta con un número. Puede ser 6, puede ser 12, puede ser 24. Ese es el número de meses que puede aguantar un frasco abierto. A partir de ahí, pues no se garantiza que la protección sea igual que si la crema pasa un poco de fecha. Perfecto. Por tanto, ya tenemos alguna respuesta más. En ese sentido, diferentes tipos de cremas, cuidar, mirar la fecha de caducidad que normalmente tienen los botes. Una compañera nuestra, Carmen Sánchez Santalejo, nos pregunta, en el mercado podemos encontrar muchas cremas de protección solar, como estamos hablando ahora, pero ¿qué filtros son imprescindibles para proteger correctamente a los niños? ¿Es necesario aplicar pantallas totales? Bueno, de los niños hay que hacer mucho hincapié. Hasta ahora todos los mensajes han sido suaves, amigables, han sido de una manera asertiva, pero en los niños hay que ponerse muy serio. No puede quemar sol. Eso es algo que debe de quedar bastante claro, porque el niño que se quema al ponerse al sol tiene mucho mayor riesgo de tener cáncer de piel cuando sea así, que estamos protegiendo la vejez de ese niño. Aparte, los bebés ir a la playa, no tienen que exponerse al sol. Está bien que les dé un poco de radiación dispersa, pero poner un niño de menos de 6 completamente contraindicado. De cremas que hemos hablado, de las cremas de protección físico o químico, para los niños son las que tienen factores de protección físico. Y eso no es una cosa que haya que preguntarlo en la farmacia, sino simplemente cuando uno va, elige una crema que sea de protección solar para niños, que son especialmente diseñadas para ello. Saber que a un niño es muy difícil ponerle la crema en la playa. Lo que le gusta es jugar, lo que le gusta es el agua, y las cremas hacen mejor su efecto si se pone de la casa al menos media hora antes de ir a la playa o de tomar el sol, porque así tienen mucha más sustantividad y permanecen mucho. Por tanto, Mario, doctor Mario Linares nos da un consejo muy importante, que en el tema niños hay que ser extremadamente cuidadosos, por tanto, aquí no vale medias tintas, hay que ser muy radicales, un niño no se puede quemar, por tanto, lo ideal, incluso como un consejo,
por la dificultad de que el niño quiere jugar y cuesta ponerle la crema en la playa o en la piscina, procurar hacerlo media hora antes, ¿por qué no? Antes de salir de casa, si uno va a la playa, para poder favorecer poner bien esa crema y que haga el efecto físico de protección que es necesario en ese niño, porque, como decía, es fundamental hacerlo bien, porque un niño no puede quemarse. Por tanto, repetimos, es un consejo fundamental, fundamental para este videochat. Los niños con los niños y el sol no se puede jugar, la protección solar es fundamental, ¿no? Y tenemos ya casi para terminar, tenía una pregunta que dice, ¿la piel tiene memoria? Es una de las frases repetidas entre el gremio de dermatólogos. ¿Qué significa? Nos pregunta. ¿De la piel? Sí, sí. Con la piel pasa como con las radiaciones ionizantes. Cuando las personas trabajan con rayos X, y lo hacen sin protección, los rayos X le dan durante mucho tiempo y puede producirles cáncer. Pasa por el estilo. La radiación de forma acumulada se va sumando y va haciendo daño a eso que dijimos antes que se llama el ADN, de las células, que es la información genética, y da una información genética errónea. Es decir, da células que crecen mal y a partir de ahí se produce el cáncer. Es cierto que algunas personas podrían, ya que tengo toda mi edad, si de joven me dio el sol, ¿por qué tendría que protegerme ahora? Porque la fotoprotección debe de ser activa. Vaya quitando, va en beneficio. Lo mismo la quemadura o la radiación, la exposición solar intermitente, una persona, por ejemplo, que se va a un parque acuático y echa un día entero y sale de allí como un tomate, que por ejemplo, que es un trabajador de forma crónica. Solo las dos necesitan protección solar. Muy bien, tenemos una pregunta última sobre que está en Twitter, que dice que la diabetes, pregunta sobre la diabetes y el melanoma. Si la diabetes acelera o perjudica la aparición de melanomas. ¿Sobre qué? Si la diabetes, preguntan si la diabetes acelera o perjudica la aparición de melanomas. No se conoce que la diabetes comparta ningún tipo de factor de riesgo con el melanoma. No son pacientes con los que nosotros tengamos un especial interés a la hora de la prevención, ni tanto así con el tratamiento. Así que desde ese punto de vista se puede estar tranquilo. Muy bien, pues creo que con eso no sé si alguna cosa que creas importante reforzar, comentar que no haya salido. Sí. Yo creo que ha habido muchas preguntas y agradecemos tus respuestas, que serán un mensaje conciliador y un mensaje que no sea alarmista con el sol. El sol vive con nosotros y el sol. Y dejar una única frase, que es la que el sol no hay que quemarse. Eso es lo único que hay que saber. Si uno Por tanto, la importancia de no quemarse, de protegerse, por tanto, de hacer un elemento de fotoprotección, que hemos dicho la importancia de los hábitos de fotoprotección solar son fundamentales desde niños, ¿no? Y que un niño no puede quemarse. Teníamos un comentario. Nunca. Un comentario de Marisol, decía cuántas veces nos quemamos casi cada año. Y por tanto, la importancia de cuidar todos los aspectos eso nos lo comentaba Charo Bosca, que decía no quemarse al sol antes de los 18 años. Dice, mi generación de niños nos quemábamos cada año. Y por tanto, Charo, está claro lo que ha dicho, lo que nos ha contado el doctor Mario Linares, y es la importancia del hábito de la fotoprotección, del hábito de ponerse crema desde la infancia, de que un niño no puede quemarse porque el sol
está en la vida, es necesario, es importante, pero hay que tomarlo de la forma más adecuada. Muy bien. Termino con mi folleto del euromelanoma, de nuestra campaña europea, que dice: solo tienes una piel. Solo tienes una piel. Solo tienes una piel, dice el... Por tanto, protégela del daño solar. Perdona, sí. Protégela del daño solar. Solo tienes una piel, protégela del daño solar. Así, esta es la foto. Solo tienes una piel, protégela del daño solar. Hábitos de fotoprotección desde la infancia, desde pequeños. Un niño no puede quemarse. La importancia de saber qué tipos de cáncer de piel existen. La importancia de saber qué cremas utilizar para la protección solar. La importancia de los controles, de las revisiones. La importancia de cuidado con las cabinas de bronceado. Son algunos de los consejos que nos ha dado el doctor Mario Linares en este video chat de la Escuela de Pacientes sobre pregunta cáncer de piel. Muchas gracias, Mario. Saludos a Cádiz, saludos a Puerto del Mar y cuidémonos la piel porque protegiendo la piel hacemos solo tenemos una y por tanto cuidémosla. Muchas gracias. Por esta iniciativa de la Escuela de Pacientes y os animo a que sigáis por esta línea que me parece fantástica. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.